A continuación estará con nosotros el doctor Napoleón Saltos, doctor en estudios políticos por la Universidad de Alicante, profesor de Sociología Política en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Coordinador de la Maestría de Sociología Política de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y director de la Revista de Ciencias Sociales de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. En esta tarde, él nos va a presentar el tema Los grupos económicos en el Ecuador. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a la superintendencia. El tema que vamos a tratar ahora es grupos económicos y poder. Planteemos en primer lugar que el estudio de los grupos económicos no se agota solo en ese aspecto puntual, sino que tiene relación con una visión de la totalidad. En este sentido, entonces, el estudio de los grupos económicos forma parte de la definición de bloque histórico, es decir, de la relación entre la economía y la política. Y en este estudio de la totalidad, de una totalidad social, el punto de partida es el estudio del patrón de acumulación, que es en lo que nos vamos a centrar. Quizás lo que vamos a decir es una especie de verdad evidente. Mientras hay un desarrollo capitalista, la tendencia va a ser a un incremento de la concentración monopólica. Aunque podemos darle la vuelta al argumento. Si es que probamos que hay concentración monopólica y esta crece, el carácter de la acumulación que se ha desarrollado en este periodo de los 10 años es un carácter capitalista. Hay dos formas de producción de la riqueza: la explotación de la naturaleza y la producción de valores de uso, es decir, la relación capital-trabajo. En América Latina, si vemos su historia, para no ir muy atrás, desde la República para acá, vamos a ver que la historia está marcada por un predominio del rentismo, con breves periodos, prácticamente diríamos con paréntesis, de producción de valores. El centro de nuestra economía ha estado ligada a la renta, y el Ecuador no ha escapado a esto. Ecuador ha sido un país producto. Nuestra historia, desde la independencia para acá, podemos ir marcando periodos y podemos ver el país producto tagua, el país producto caucho, el país producto cacao, el país producto banano y ahora el país producto petróleo, como el centro de nuestra riqueza de extracción de los bienes de la naturaleza. Hoy estamos en el periodo en donde el eje es la renta petrolera. A partir del boom petrolero de los años 70, y podemos marcar allá, bueno, hay discusiones, este periodo hasta dónde se prolonga, pero por más que ampliemos el cálculo de reservas, por más que entre en explotación el ITT, los cálculos llegan a establecer que prácticamente a mediados de la próxima década el Ecuador dejará de ser un exportador y pasaremos a ser importadores. Es decir, todo este periodo petrolero se agota y tenemos que pensar ya en términos postpetroleros. Este periodo, el periodo actual petrolero, ha estado marcado por procesos complementarios. Recordemos en los años 70 el modelo que acompañaba al petróleo, o en base a la acumulación petrolera fuimos al periodo ISI, a la industrialización por sustitución de importaciones, en términos gruesos de 72 al 82. En el 82 la crisis de la deuda externa sirve de puerta giratoria para entrar en lo que se ha denominado el periodo neoliberal, y estamos en el periodo actual que tendrá varias denominaciones. Yo he puesto allí una de las tantas, que es calificarla como desarrollismo. Aquí viene entonces una primera pregunta respecto al patrón de acumulación. ¿Ha habido una modificación respecto al rentismo?
¿Ha habido un desplazamiento del rentismo petrolero para que sea otra la matriz productiva? Bueno, los datos que nos dicen, los datos nos van a decir que, de acuerdo a los datos oficiales, los ingresos fiscales totales en el periodo 2007-2014 ascienden a 219.000 millones. De este monto, el 33% corresponde a actividades petroleras, el 7% a la operación de empresas públicas y el 60% a ingresos tributarios. Es decir, todavía el peso del petróleo, sobre todo en el área de producción de bienes, sigue siendo el que mayor peso tiene, porque otra cosa es en cuanto a cobrar tributos, no es producción de bienes, no es producción de valor agregado, sino cobro de tributos, cobro de impuestos. Pero no podemos decir que simplemente ha habido una continuidad. O sea, por eso digo, algunas son verdades casi evidentes. Ha habido una continuidad del patrón de acumulación rentista petrolero, pero ha habido modificaciones, y eso es lo que interesa tratar de entender. Esas modificaciones, en primer lugar, se presentan como una articulación del capital rentista con el capital financiero mundial. De hecho, no podemos entender muchos aspectos de lo que sucede en un país si es que no vemos el contexto mundial. Se acaba de hablar sobre la integración y estamos viendo cómo eso no depende de la resolución de un solo país. Hay una segunda modificación clave. Ya no se trata únicamente del rentismo tradicional o de la renta tradicional de la tierra, sino que hoy se articula con la renta tecnológica. Es decir, ese modelo rentista no solo es el país producto, no solo de bananos, sino que se incorpora biotecnología. O diríamos, se busca que esta articulación entre renta de la tierra y renta tecnológica abra nuevas perspectivas. Y el tercer gran cambio, tomo aquí un argumento de Gudinas, es la diferenciación entre lo que él hace entre el rentismo tradicional y lo que él llama el neorrentismo. El neorrentismo, sobre todo en relación al tipo de discurso de legitimación. Es decir, ¿por qué la renta petrolera? O pongamos en términos concretos, allí tenemos aquí un momento de viraje. El símbolo es qué es lo que pasó con el ITT y Yasuní. Una primera fase en donde el discurso era que había que defender los derechos de la madre naturaleza, los derechos de la tierra, y cuando por necesidades económicas o por resolución del régimen se pasó al plan B, el discurso se modificó y el discurso era hay que explotar porque esos son recursos para el desarrollo social, para combatir la pobreza. Entonces viene otro argumento, no es el argumento que se daba en el periodo neoliberal en donde la explotación tenía un sentido económico directo. Acá se liga a un discurso más bien de carácter social. Ahora bien, ¿cómo podemos ver esto que decimos de esta continuidad o el carácter de este patrón rentista? ¿Qué significa el patrón rentista? De un lado, diríamos, la centralización en la provisión de la renta, pero eso tiene consecuencias en el conjunto del modelo, en el conjunto del patrón. Uno de los aspectos es una tendencia a la reprimarización. Aquí todos son datos oficiales, y tenemos ahí únicamente una lectura, ¿no es cierto? Si es que vemos nosotros entre el 2007 y el 2012, ¿qué pasa con la producción industrial? En el 2007 la producción industrial era del 25,72%, en el 2012 el 22,66%, es decir, cae la producción industrial. Y los bienes primarios en el 2007 74,24% en la columna de abajo, y en el 2012 77,34%, es decir, sube la dependencia de los productos primarios. Hay un proceso, este patrón rentista va acompañado de un proceso de reprimarización de la economía. El segundo elemento, como tendencia, es, y creo que esto tiene que ver ya con los grupos económicos, la agudización de la monopolización de la riqueza. O sea, se acentúa la monopolización de la riqueza. Aquí este cuadro tiene varias entradas, como ustedes verán se utiliza varias variables, la segunda columna.
datos sobre, como variable ingresos, utilidades, impuesto a la renta, capital patrimonial. En este sentido, metodológicamente no es totalmente comparable, porque estamos utilizando diversas metodologías de cálculo, pero sí nos permite ver en la última columna la cierta variación, digo, teniendo en cuenta que son diversas metodologías, diversas variables con las cuales se está midiendo el Gini, pero puede permitirnos ver que tomemos un poco, diríamos, los datos que nos permiten ver, ¿no es cierto?, cómo el Gini en el año 2005 era un Gini, en la primera columna, con datos de la Superintendencia de Bancos, y vamos a ver un poco después, 0.902 en el 2005, es decir, un poco vísperas de que entre el gobierno actual. El Gini siempre ha sido alto. No decimos que ahora comienza la concentración monopólica, estamos diciendo que esa es una estructura que viene desde atrás, pero la pregunta que nos estamos haciendo es: en estos 10 años, ¿esa concentración monopólica ha decrecido o ha crecido? ¿Hay mayor concentración monopólica o no? Eso es lo que nos estamos preguntando. Entonces digo, podemos comparar ese dato con el otro que está establecido. Veamos, no voy a leer toda la tabla, acá lo veremos para que después lo analice. El último dato, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo con el SRI, que es una buena base de datos, mucho más amplia, porque se refiere a 75.000 empresas. Bueno, y varían también el número de empresas, por eso digo, no es totalmente comparable, tiene que tomarse con beneficio de inventario. Vemos que el Gini ha crecido al 0.955 en el 2010. Ahora bien, para poder convertir en datos comparables, porque hay que ser rigurosos en la comparación, si las estadísticas, bueno, ahora que estamos en periodos electorales, ni les hablo de estadísticas, ni les hablo de encuestas de opinión, porque ahí hay para todos los sabores. Pero cuando hacemos academia, tenemos que tratar de manejar y buscar cómo establecer una rigurosidad para esa comparación. En este cuadro, tal vez no se lee completamente, van a ver que lo que hemos hecho es establecer ese coeficiente de Gini en relación a los ingresos. Ya unificamos una sola variable y tomamos en cuenta las variaciones entre el 2005 y el 2010, con algunos ajustes. En resumen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pueden ver ustedes en la última columna, en la última fila, el dato del Gini que correspondería al 2005, en donde el Gini del 2005, en resumen, de los 12 sectores claves de la economía en el país, estaba en 0.902. Con estos reajustes comparativos, el Gini en el 2010 se ubica en 0.964. Es decir, hay un crecimiento de 0.062. Hay un crecimiento que se da en todos los sectores, en todas las áreas de la economía. Hay una más alta concentración monopólica si es que tomamos en cuenta este dato. Pero ¿cómo funciona esto? Porque decíamos, habría que relacionar uno de los aspectos de este periodo que ha sido presentado como una variación respecto al periodo neoliberal, es el papel del Estado, el retorno del Estado. Es decir, el Estado se ha fortalecido, el presupuesto del Estado se ha fortalecido. Pero hagamos una comparación entre lo que pasa sobre el peso de los grupos económicos y el peso del Estado, para ver cuál es la relación. En este cuadro, que es en base a datos del SRI también, ¿qué es lo que encontramos? ¿No es cierto? Crece el número de grupos económicos establecidos por el SRI. Allí hay un fenómeno de metodología, pero también sí podemos recoger que hay nuevos grupos económicos. ¿Y cuál es el porcentaje? Vean la columna del porcentaje de grupos económicos. En el 2010, del 2010 al 2014, más o menos en promedio, los grupos económicos controlan el 50% del PIB. ¿Cuál es el porcentaje que controla el presupuesto general del Estado? Podríamos encontrar que ese porcentaje más o menos en promedio se ubica en el 35%, aunque tiene su punto más alto en el 2014 con el 38.3%. Me refiero
al presupuesto general codificado, no el planificado, porque es más riguroso ver qué realmente es ejecutado. ¿Qué podemos decir entonces? Que hay una relación 50-35. Por esto es que planteamos que en la relación política es un Estado rentista. Estoy utilizando el concepto de Fernando Coronil, el Estado mágico, porque al tener fondos rentistas puede manejar y distribuir con más autonomía respecto a los grupos económicos. Pero es un Estado mágico condicionado, porque el peso de los grupos económicos se ha mantenido. El peso de los grupos económicos significa un control, según estos datos, de las 118 grupos económicos. Ustedes dirán cómo varían las cifras, porque el número de grupos que se plantea tiene modificación, más o menos se ubica en un control del 50%. Es decir, se duplica el número de grupos económicos. Aquí hay un capítulo un poco conflictivo que debiéramos estudiar con seriedad, y creo que también le corresponde a la superintendencia, que es el capítulo de la corrupción, como acumulación por desposesión de los bienes comunes. Digo, es un capítulo muy complejo, no me voy a detener en eso, simplemente lo dejo planteado. Aunque me gustaría, a ver, veamos si tengo un cuadro tal vez de estos, solo uno les voy a mencionar. Un cuadro que además es con datos internacionales, flujos financieros ilícitos entre el 2004 y 2013, con datos oficiales. Si es que ustedes ven ese cuadro, van a ver que el Ecuador perdió un promedio de 2.597 millones de dólares anuales por flujos financieros ilícitos hacia afuera. Lo preocupante es que el punto más alto de este ciclo se da en torno al 2010. En el 2010, el monto de flujos financieros ilícitos llegó a 3.818 millones de dólares. Otra vez, tenemos problemas. La corrupción no es un invento de ningún régimen. La corrupción es un proceso estructural, pero lo que tenemos que ver es cómo van los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? ¿Cuál es la capacidad de control? ¿Por dónde se está manejando fenómenos tan complejos como es la corrupción, que no es solo una corrupción a nivel local? Perseguir corrupciones de comisaría es perder el tiempo. Y olvidarse de las grandes corrupciones, allí está el problema. Habría que analizar ahí problemas un poco complejos, yo los dejo mencionado. Quizás en algún momento se podrá analizar sobre todo un tema que no sé a quién le corresponde, porque no se ha abordado en el Estado en este periodo, que es el tema de los sobreprecios. Hay demasiada brecha entre los contratos originales y el precio final. Se conoce únicamente a nivel de denuncia, por eso es que yo no lo pongo acá, porque no es dato oficial. Pero cuando uno escucha, me voy a referir a un tema conflictivo, la refinería de Esmeraldas, uno escucha que el contrato inicial fue 180 millones y el costo final fue 2.200 millones de dólares, dice, algo raro ha pasado. Y claro, algo raro se está empezando a transparentar. Pero pasemos al tema. Ese tema también tiene que ver con la concentración monopólica. Uno de los mecanismos fundamentales de creación de nuevos grupos es precisamente esta utilización del poder económico, del poder del Estado para una acumulación por desposesión de bienes comunes. Ahora, a veces establecemos los datos aislados, pero todos los datos económicos son relaciones, son correlaciones, y quizás vamos a entender más el tema de la concentración si es que al mismo tiempo comparamos qué pasa arriba en la acumulación y qué pasa abajo en la desacumulación. Eso es lo que nos puede dar una relación, eso es lo que nos puede permitir pensar la economía. Aquí hay datos que nos permitirían calcular, ¿no es cierto?, datos del 2010 y del 2013, el 2010 está abajo. Los dos datos están calculados en base a utilidades, atención. Ya no calculamos únicamente en base a ingresos. Ingresos
es un dato de distribución. Aquí, si somos más rigurosos, habría que pensar en términos de producción y de utilidades. ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Qué pasa con la propiedad de la riqueza? ¿Y qué pasa con el rendimiento de la riqueza? Porque eso nos da mayor rigurosidad. Entonces, estos datos, diría, son mucho más exigentes y mucho más precisos para ver las tendencias. Y está calculado en términos de utilidades para el 2010 y el 2013. ¿Qué observamos? Si ustedes ven la lista arriba, se refiere a una clasificación de empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. ¿Qué pasa en el 2010? En el 2010, las grandes empresas controlaban el 79%, en términos de ganancia estoy hablando, sí, en términos, perdón, de utilidades. En términos de utilidades, de las utilidades totales de las empresas, las grandes empresas concentraban el 79% de las utilidades. ¿Qué pasa en el 2013? Concentran el 89% de las utilidades, es decir, hay un crecimiento. Bueno, además de esto lo dijo también el presidente, así es que no es ninguna novedad. Les ha ido muy bien a las empresas en estos 10 años. ¿Qué pasa, pongamos en el otro extremo, con las pequeñas y las medianas? En el 2010, las empresas pequeñas controlaban el 6% de las utilidades y en el 2013 baja al 2%. Aquí sí vamos a entender cómo funciona la economía. Es decir, hay unos que ganan y hay otros que pierden. La economía no es solo qué pasa con los que se benefician, sino también qué pasa con los que son afectados con un modelo, con este modelo que estamos tratando de describir, para entender qué es lo que ha sucedido y sobre todo si es que hay voluntad de combatir concentraciones monopólicas, si hay voluntad de ejecutar la superintendencia de control de mercado, saber por dónde puede ir las políticas de fondo. ¿Qué pasa con las microempresas? Esto es un poco más duro para los que estudiamos. Las microempresas en este periodo, estoy hablando de la relación entre el 2010 y el 2013. En el 2010 las microempresas controlaban el 0.5% de las utilidades, es decir, tenían utilidades, y para el 2013 el índice es negativo, menos 1.7%. Ahora sí podemos pensar esta relación, es decir, hay una concentración monopólica arriba y hay una desconcentración o una desacumulación abajo. Ese es el problema, bueno, un problema viejo que habría que ver si es posible solucionarlo. No es que toda la responsabilidad sea del Estado, atención, no estoy planteando eso. Aquí hay fenómenos que son propios del funcionamiento sistémico del capital. Por eso decía, mientras funcione bajo la forma capitalista, la tendencia es a la concentración monopólica. Ahí está una curva de lo que ha pasado con los ingresos de las 300 mayores empresas en el PIB corriente. Pero sí podemos preguntarnos, en esta tendencia de crecimiento de la concentración monopólica arriba, del crecimiento del número de grupos económicos, del crecimiento de la concentración de las utilidades y de una desacumulación abajo, ¿qué papel ha tenido el Estado? ¿Cierto? Porque estoy diciendo, y eso es riguroso, esta es una tendencia estructural económica del capitalismo, pero sí podemos pensar, hacernos una pregunta en términos de políticas, ¿qué papel ha tenido el Estado? Y allí podemos tratar de ver qué ha pasado en ciertas políticas del Estado. Habría que hacer un estudio de varias áreas del Estado. Yo he tomado aquí algunas áreas en las que hay investigación, porque desgraciadamente, y hay alguna autocrítica, las universidades le debemos mucho al país. Los bancos de datos con los que estamos trabajando son bancos de datos básicos. Ese viejo trabajo que hizo nuestro amigo Luis Fierro no se ha repetido, hay trabajos parciales. Ahí debiéramos hacer un compromiso de este nivel de investigación entre la superintendencia y las universidades, porque si hay equipos de aquí en la Universidad Central, por lo menos sabemos 3 equipos que estamos investigando esto. Algo de eso es lo que estoy presentando, datos de tendencia que nos permiten pensar cuál es el problema. Digo, ¿cómo responder a cuál es el papel del Estado? ¿Cuál ha sido el efecto de las políticas?
Hay algunos estudios, hay 3 o 4 estudios sobre qué ha pasado con las políticas sociales en el campo de la salud. En forma sintética, ¿qué se encuentra allá? Se encuentra que, en primer lugar, hay un crecimiento del presupuesto social. La inversión en salud, en educación, hay no solo cuantitativamente, sino cualitativamente un crecimiento de la inversión social. De hecho, pasamos desde el 2007 del 1.8 en salud a cerca del 3%. No hemos cumplido todavía la meta que dicen los ODM, los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio dicen el 4% del PIB. Estamos en torno al 3%. Pero bien, sí observamos que hay un crecimiento, digo, no solo cuantitativo, sino también porcentual respecto al presupuesto, respecto al PIB y respecto al presupuesto. Pero ¿qué pasa? La pregunta no es esa. La pregunta económica siempre es: ¿y esas inversiones dónde se acumulan? La pregunta central de la economía no es simplemente cómo se produce la riqueza, sino cómo se acumula, quiénes la acumulan y cómo se reproduce la riqueza. Esa es la pregunta central de la economía política. No es suficiente decir, es que ha crecido la inversión en salud. No. ¿Hacia dónde se acumuló esa inversión en salud? ¿Y qué nos dicen las investigaciones? Estoy aquí citando una investigación bastante interesante del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es del 2013, pero las tendencias se presentan, creo que no se haya modificado. ¿Cuál es la conclusión a la que llega? La política oficial en este periodo ha delegado la atención a la empresa privada. Recordemos, el seguro, al no tener capacidad, el sector público al no tener capacidad, delegaba para que las clínicas privadas atiendan o para que las farmacéuticas privadas sean las que respondan a la demanda. Lo que ha generado un boom de empresas privadas en el sector salud. Primero el número, es decir, entre el 2006 y el 2012 surgen 7.000 prestadores privados de servicios de salud. No es cualquier número. Y en segundo lugar, y este me parece punto clave, el 87% de la oferta de bienes y servicios de salud está concentrado en el sector privado y el 13% en el sector público. Es decir, hay una mayor inversión de presupuesto en el sector de salud, pero el 87% va hacia el sector privado. No voy a profundizar aquí por razones de tiempo, pero sobre todo hay sectores privados altamente monopolizados, con alta concentración monopólica, particularmente lo que es fármacos y lo que es atención de clínicas. En general, todos los sectores de salud son monopolizados, pero hay algunos en donde el Gini que indicábamos ha crecido mucho más. Entonces aquí tenemos, la política pública que de un lado ha incrementado el presupuesto en salud en términos de acumulación, que es lo que estamos estudiando acá, ¿hacia dónde ha ido? A una concentración monopólica hacia el sector privado, hacia sectores monopólicos nacionales y transnacionales. Por lo cual, entonces podríamos sacar una conclusión en esa relación entre la economía y el Estado. El Estado actúa más bien como un Estado intermediario, complementario, no como un Estado gestor, no como un Estado protagonista. Es un Estado que tome presupuesto y desarrolla una serie de políticas para la consolidación de las empresas privadas y de esta tendencia monopólica. Eso podemos tomarlo de ejemplos en sectores estratégicos y podríamos desarrollar un poco más. Pero vamos a un segundo indicador igualmente que es interesante. Una de las políticas centrales en este periodo ha sido la política de las compras públicas. El gobierno en los 10 años decía: vamos a controlar las compras públicas, vamos a garantizar que las compras públicas sean un mecanismo por el cual se acceda a la producción nacional y se redistribuya ese presupuesto nacional. ¿Qué nos dicen los datos? Por si acaso, todos estos datos son datos oficiales, son datos, no son datos creados de la Universidad Central. ¿Qué nos dice? Veamos el monto adjudicado por tamaño de empresa de las compras públicas. Asimismo, comparamos el año 2010 del lado izquierdo y el año 2013 del lado derecho. ¿Qué nos dice? Veamos. En el año 2010,
las empresas grandes que están en rojo controlaban o tenía el monto adjudicado era el 26% del total de las compras públicas. En el 2013 las grandes empresas pasan de 26% a 37%. Otra vez hay una concentración monopólica, es decir, los montos adjudicados de compras públicas se concentran hacia lo grande. ¿Y qué pasa con la microempresa? Un fenómeno, por eso digo, a veces hay que comprobar con varios datos para ver si la tendencia se mantiene. En el 2010, la microempresa controlaba o tenía una adjudicación del 32% del monto adjudicado, y en el 2013 pasa del 32 al 23%. Entonces otra vez vemos esta tendencia en una de las políticas más publicitadas y a las que más atención se le ha puesto, como es el tema de las compras públicas con una serie de reformas. Pero si seguimos aquí en compras públicas, también hay 3 estudios respecto a eso, podemos encontrar que cuando hablamos de las grandes empresas, estas grandes empresas no son preferentemente empresas nacionales, sino otra vez son empresas transnacionales. Entonces va acompañada, hay una correlación entre concentración monopólica y transnacionalización. Los productos y materiales no son abastecidos por el mercado nacional, sino que se importan en un 88% de las compras públicas, quedando apenas el 12% para adquisiciones locales. Esta tendencia se mantiene incluso en áreas en las que se esperaría que la participación nacional sea mayor. En la provisión de alimentos tuvo un componente internacional cercano al 59% en el 2011. Este es un dato del Telégrafo. Y he tomado del Telégrafo para que entiendan que no es un dato tendencial. Ahora bien, entonces, si vemos que esta matriz productiva o este patrón de acumulación ha tenido estas tendencias, ahora podemos preguntarnos entonces cuál ha sido la evolución de los grupos económicos. Y hemos dicho en términos gruesos hacia dónde va, cuáles son los grupos favorecidos en términos de grandes, medianos, pequeños. Pero quizá podemos caracterizar un poco más. Acá voy a dar una cuestión muy esquemática. En general, todos los grupos crecen en este periodo. Hay un promedio general de crecimiento del 36.82%. Claro, hay algunos grupos que decrecen, son los afectados, particularmente el grupo de Novoa Naranjo, el grupo de Alvarito, de Álvaro Novoa, es el que decrece, ¿no? Hay algunos grupos, muy pocos grupos que decrecen. En general todos los grupos tienen un crecimiento si es que comparamos los datos, sobre todo del SRI. Pero ¿cuáles son los más favorecidos? Podemos hacer allí tendencias de crecimiento. La lista resultante es la siguiente de grupos más favorecidos. Almacenes con el Juri, 7.54%. Pero pongan atención, ¿a qué sector pertenece? Porque aquí lo que interesa en términos de patrón de acumulación se diferencia cuál es el tipo de capital que se consolida. Si es el capital productivo, si es el capital comercial exportador, el importador, el financiero, porque eso nos permite entender la variación del bloque económico. ¿Cuáles han sido los más favorecidos? Amazonas con el Juri, 67%, sector comercial importador, bueno, pasa del tercer lugar al primero en el 2012, constructor Hidalgo, 59% del sector de la construcción, también sector rentista. Fibeca, lo que decíamos antes en términos de salud, también sector importador, sector comercial con alto componente importador. No es que producimos muchos genéricos en el Ecuador. Corporación El Rosado, bueno, primero la favorita. El componente de producción nacional de la favorita está en torno al 40-42%, es decir, el 60% es importado. Y esa es la tendencia en general de los productos que consumimos de la favorita, en mi comisariato, en los diferentes supermercados que han ido creciendo en este periodo. Entonces podríamos decir, sí, es un sector comercial al de tal interno, pero con un alto componente importador. El
rosado es un proceso similar. DINADEC, Cervecería Nacional, del sector alimentos y bebidas, General Motors, del sector automotriz, Novis, que acaba de tener la concesión de uno de los puertos importantes del Ecuador, del sector comercial exportador. Y dentro de eso está también el crecimiento del Banco del Pichincha, que si bien es un crecimiento promedio de 13.45%, dado el tamaño del Banco del Pichincha, es un crecimiento que lo coloca casi en todo el periodo en el primer puesto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, los otros bancos también tienen un crecimiento un poco menor, pero tendencialmente positivo. ¿Cuáles son los sectores que crecen? Son los sectores, primero los sectores rentistas primarios. Segundo, los sectores y las empresas importadoras. Y tercero, los bancos. Entonces podríamos decir que estos sectores sí se diferencian de lo que era la tendencia del periodo anterior, del periodo de dominio del Partido Social Cristiano. Ahora está tratando de regresar, pero podemos ver el periodo anterior. El periodo anterior, ¿qué era? Un patrón en donde los sectores que servían de eje eran sobre todo lo que podríamos llamar el sector financiero agroexportador. Acá estamos hablando de un sector financiero ligado a la renta y ligado a la importación. Puede ser, digo, que en los últimos acuerdos o negociaciones sobre el acuerdo con Europa, una especie de TLC de tercera generación, nuevamente los exportadores vuelvan a cobrar un papel más significativo. Pero la tendencia, si hacemos el estudio de los grupos económicos en su orden, cuáles han sido los que han tenido esta tendencia creciente, podríamos decir entonces que hay una variación del bloque, que hay una base económica, una transición de un bloque financiero agroexportador con vinculación al eje norte-sur a un bloque financiero rentista importador con vinculaciones ampliadas. Hemos escuchado un poco en el tema anterior algunos aspectos de eso. Y solo dejamos enunciado el título de otra ponencia. Hay una base política. Esto lleva a la posibilidad de que en términos de Estado, el Estado, no digo el gobierno, a veces nos centramos tanto en el gobierno que perdemos de vista los procesos profundos. El Estado, como base política, ha combinado un funcionamiento bonapartista en los acuerdos hacia arriba, un funcionamiento, o hegemonía 1, un funcionamiento populista en la relación hacia abajo, o hegemonía 2, y también formas autoritarias en hegemonía 3, o en el control de los sectores populares orgánicos que han tenido capacidad de protesta. Muchas gracias.